Bienvenidos a los misterios de la Biblia. En el corazón ardiente de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo se movía con poder, señales y prodigios, ocurrió una tragedia que dejó a todos temblando de temor. Esta no es una historia simbólica ni un cuento moralizante. Es un hecho documentado en las Escrituras, un juicio inmediato y sobrenatural que marcó el principio de la era cristiana con fuego y santidad. Ananías y Zafira, una pareja aparentemente devota, decidieron jugar con lo sagrado. Y murieron por ello. ¿Qué sucedió realmente en ese día terrible? ¿Fue demasiado severo el castigo? ¿Podría repetirse un juicio así en nuestros tiempos? Hoy exploraremos en profundidad esta historia, llenas de tensión, análisis bíblico y revelaciones espirituales. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver la santidad de Dios con nuevos ojos. El libro de los Hechos abre con una atmósfera de gloria, lenguas de fuego, conversiones masivas, milagros a diario. Era un tiempo sin igual, una etapa inaugural del cristianismo donde la presencia tangible del Espíritu Santo transformaba vidas en cuestión de minutos. Miles se añadían a la iglesia, el poder de Dios se manifestaba con intensidad, y los apóstoles, particularmente Pedro, predicaban con una autoridad que estremecía los corazones. Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces antes de su crucifixión, ahora era una roca. Transformado por el poder del Espíritu, se había convertido en el portavoz de un movimiento divino. Bajo su liderazgo y el de los demás apóstoles, los nuevos creyentes vivían en una comunidad de amor, generosidad y completa rendición a Dios. Hechos 4, 32-35 nos ofrece un vistazo poderoso a esta comunidad, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esta generosidad no era obligatoria. Nadie estaba forzado a vender sus bienes. Era una respuesta voluntaria al mover sobrenatural del Espíritu. El amor por los hermanos y el deseo de agradar a Dios impulsaba esta entrega total. En este contexto surge un personaje clave, José, llamado también Bernabé. Él vendió una propiedad y entregó todo el dinero a los pies de los apóstoles, sin buscar reconocimiento, sin guardar nada para sí. Su acto fue puro, generoso y santo. El acto de Bernabé se convirtió en un ejemplo. Pero, como sucede tantas veces, el deseo de aparentar ser como él tentó a otros a imitar su gesto, sin tener la misma motivación. Donde hay una obra genuina de Dios, el enemigo siempre busca infiltrar la falsedad. Y fue en ese ambiente glorioso que la sombra comenzó a deslizarse silenciosa. Entra en escena una pareja, Ananías y su esposa Zafira. A primera vista, eran como cualquier otro creyente. Probablemente estaban presentes en el día de Pentecostés. Quizás oraron, cantaron, incluso testificaron. Pero en sus corazones se gestaba algo peligroso, el deseo de ser reconocidos sin pagar el precio real de la obediencia. Vendieron una propiedad, como muchos otros. Hasta aquí, todo bien. Pero decidieron quedarse con parte del dinero y entregar el resto, fingiendo que era el total. Este acto, aparentemente pequeño, fue un desafío directo a la santidad del Espíritu Santo, fue una hipocresía calculada, un intento de engañar no a hombres, sino a Dios. ¿De dónde vino esta idea? Tal vez pensaron, ¿qué importa si nos guardamos algo? Es nuestro dinero. Y en cierto sentido, tenían razón. Nadie les exigía darlo todo. El pecado no fue retener parte del dinero, sino fingir que estaban dando todo. Fue la simulación, la mentira revestida de espiritualidad. Este tipo de pecado es especialmente peligroso. No es la rebeldía abierta, sino la religiosidad fingida. Es la sonrisa en la iglesia mientras el corazón está dividido. Es la alabanza en los labios y la mentira en el alma. Ananías y Zafira no fueron víctimas de debilidad humana, sino agentes conscientes de una falsedad revestida de piedad. Y entonces,
llegó el momento del juicio. Ananías entra. Imaginamos que se acercó con solemnidad, tal vez con una sonrisa en el rostro. Colocó el dinero a los pies de Pedro, esperando aprobación, quizás admiración. Pero el Espíritu Santo ya había revelado la verdad. Pedro lo mira. Sus palabras no son acusatorias en tono, pero sí afiladas como una espada. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3-4. La atmósfera cambia. El silencio se vuelve denso. El juicio es inminente. Y ocurre lo impensable, Ananías cae muerto. Muerte instantánea por una mentira. El texto nos dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hechos 5:5. La iglesia, que minutos antes celebraba, ahora está aterrada. El temor del Señor desciende como un manto. No es el temor humano. Es un reconocimiento aterrador de que Dios está en medio de ellos, y su santidad es real. Los jóvenes se levantan, envuelven el cuerpo y lo llevan a enterrar. Nadie protesta. Nadie cuestiona. Todos han comprendido una verdad profunda, el Dios que salva también juzga. El Espíritu Santo no es una fuerza para manipular, sino una persona divina que exige reverencia. La escena nos recuerda el Antiguo Testamento. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, fueron consumidos por Dios. Cuando Usa tocó el arca sin autorización, cayó muerto. Ahora, en el nuevo pacto, vemos que la gracia no elimina la santidad. La cruz no ha suavizado la justicia divina. Solo ha revelado su profundidad. Lo que ocurre con Ananías no es solo una advertencia, es una declaración: la iglesia de Cristo será santa, o no será. El avivamiento que había comenzado no sería contaminado desde su raíz. Y este es solo el principio. 3 horas han pasado. En la casa, la esposa de Ananías, Safira, se encuentra probablemente inquieta. ¿Qué ha demorado tanto a su esposo? ¿Habrá salido todo como lo planearon? En su mente, la estrategia parecía sencilla: fingir entrega total mientras se aseguraban un respaldo económico en secreto. Pero no sabe que su esposo ya ha sido enterrado, muerto por una mentira. Hechos 5:7 nos dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Este detalle es crucial: Safira no sabe lo que ha ocurrido. Su desconocimiento hace aún más fuerte el golpe que está por recibir. Ella entra al lugar santo con la misma seguridad falsa, sin sospechar que camina hacia su destino final. Pedro la espera. No la interroga con rabia, ni la acusa directamente. Le da una oportunidad, una puerta abierta al arrepentimiento. Pero esa puerta pronto se cerrará. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Hechos 5:8. Un momento de silencio. Una pausa que podría haber cambiado toda la historia. En ese instante, Safira tiene una oportunidad divina para decir la verdad. Pero no lo hace. Mira a los ojos de Pedro y responde: sí, en tanto. La mentira se repite. La farsa se sostiene. La hipocresía se reafirma. Es entonces cuando Pedro pronuncia la sentencia que estremecerá a la iglesia por generaciones: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Hechos 5:9. No hay juicio humano aquí. No es Pedro quien dicta la condena. Es el Espíritu Santo quien responde a una afrenta directa. Safira cae al instante. Muerta. Igual que su esposo. No hay aplausos. No hay milagros. Solo silencio. Y muerte. Los mismos jóvenes que habían enterrado a Ananías entran de nuevo, sin saber que les espera otro cuerpo.
La Biblia nos dice, al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hechos 5:10. La historia de Safira no es solo el reflejo de una complicidad marital. Es el retrato de cómo dos personas pueden estar unidas en el error, en la ambición, en la apariencia religiosa, y juntos caminar hacia el juicio. Esta segunda muerte no es menos impactante que la primera. El eco de los pasos que llevan los cuerpos fuera del lugar santo resuena en toda la comunidad. El mensaje ha sido entregado, el temor de Dios no es opcional. Pero ¿por qué tan severo castigo? ¿No podría haberse dado una segunda oportunidad? ¿No era suficiente con una advertencia pública o una disciplina pastoral? La respuesta a estas preguntas es profunda y espiritual. El pecado de Ananías y Safira ocurrió en un momento crucial de la historia de la Iglesia. Era la fase fundacional. El cimiento espiritual del cuerpo de Cristo se estaba estableciendo. Y Dios no permitiría que ese fundamento se corrompiera desde el principio. Así como en el Antiguo Testamento, Acán fue ejecutado por tomar del anatema cuando el pueblo entró en la tierra prometida, Josué 7, en el Nuevo Testamento, Ananías y Safira son removidos por intentar introducir corrupción en la comunidad santa. La iglesia no sería levantada sobre hipocresía. Y este juicio no solo fue para ellos, fue una señal para todos los creyentes. El texto lo deja claro, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. El temor del Señor no es terror. Es reverencia profunda, respeto absoluto, conciencia total de la santidad de Dios. El juicio a Ananías y Safira trajo de vuelta ese temor. La comunidad entendió que servir a Dios no era un juego. No era apariencia. Era entrega genuina. La iglesia volvió a temblar ante la presencia de Dios. Y esa reverencia abrió puertas a más milagros. Hechos 5:12 nos muestra que, justo después del juicio, los apóstoles hacían muchas señales y maravillas entre el pueblo. El temor trajo pureza. Y la pureza trajo poder. Pero más allá del juicio, la historia de Safira nos confronta con una pregunta personal: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Diríamos la verdad si nuestro compañero o compañera de vida ha mentido? ¿Nos atreveríamos a romper la mentira si eso significara vergüenza o pérdida económica? Safira eligió la lealtad a su esposo antes que la lealtad a Dios. Y eso la mató. Su historia es un recordatorio de que la obediencia a Dios debe estar por encima de toda relación humana. Porque ningún lazo terrenal vale más que la verdad eterna. En esta segunda parte, la muerte se repite. Pero el mensaje se intensifica. No es solo un hombre que cayó. Es una pareja que quiso jugar con lo sagrado. Y la iglesia jamás volvió a ser la misma. El juicio sobre Ananías y Safira no fue solo un acto de justicia divina, sino una declaración espiritual. Una advertencia irrefutable. En el corazón del nacimiento de la iglesia, Dios dejó en claro que no toleraría la corrupción interna, ni siquiera bajo la apariencia de piedad. Después de la caída de Safira, Hechos 5:11 declara, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. El eco de ese temor no solo se sintió en Jerusalén. La noticia se expandió como fuego en campo seco. El escándalo no era meramente que dos personas murieron. Era que murieron en el lugar santo, frente a los apóstoles, por mentirle al Espíritu Santo. Es importante destacar que este temor no fue una emoción pasajera, no fue simplemente susto. Fue una sacudida espiritual que limpió los corazones y redefinió las prioridades de toda la comunidad. De repente, la santidad no era una opción, era la base. Este es el tipo de temor que produce vida, no muerte. Es el temor que conduce al arrepentimiento, que desmantela el orgullo y destruye la doble moral. El mismo temor que llevó a Isaías a exclamar «¡Ay de mí!» cuando vio la gloria de Dios, o a Juan a caer como muerto cuando vio al Cristo glorificado en Apocalipsis. Este evento fue un catalizador.
El texto continúa en Hechos 5, 12-14, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Ves lo que pasó? El temor trajo pureza, la pureza trajo poder. El poder trajo crecimiento. El juicio de Ananías y Zafira no detuvo la iglesia. La impulsó. Muchos hoy en día anhelan los milagros del libro de los Hechos, sanidades, liberaciones, señales celestiales. Pero ignoran que esos milagros no eran fruto solo de la oración o del conocimiento teológico. Nacían de un ambiente donde el pecado era confrontado y la santidad era exaltada. La iglesia crecía en número, sí, pero también en carácter. El estándar no era bajo. Nadie quería aparentar. Nadie jugaba a la religión, y eso provocaba que los que se acercaban lo hicieran con reverencia. No era un club social. Era la asamblea de los redimidos por la sangre del Cordero. Aún así, este relato nos obliga a confrontar una realidad incómoda: ¿cómo tratamos nosotros hoy la mentira? ¿Cómo tratamos la hipocresía? En una era de plataformas, redes sociales y apariencias, ¿estamos cayendo en la trampa de Ananías y Zafira? Ellos querían recibir el reconocimiento de haberlo dado todo, sin hacer el sacrificio real. Su motivación era la apariencia, no la obediencia. Querían la honra sin el costo, el favor de los hombres, no el favor de Dios. Y aquí está el corazón del asunto: Dios no puede ser burlado. Lo dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ananías y Zafira sembraron engaño, y cosecharon juicio. Pero no porque Dios fuese cruel, sino porque su santidad no permite que el pecado contamine lo sagrado, especialmente en un tiempo de avivamiento. Cuando el Espíritu Santo se mueve con poder, también se manifiesta con pureza. Donde hay gloria, también hay juicio. Donde hay fuego, hay purificación. Esto no es para aterrorizar, sino para despertar. Hoy la iglesia necesita volver a esa conciencia. Volver al temor santo. Volver a la transparencia. A la honestidad. A una vida sin máscaras. Porque lo que mató a Ananías y Zafira no fue solo una mentira, fue una vida de duplicidad. Una religión fingida. Jesús advirtió fuertemente contra la hipocresía. A los fariseos les llamó sepulcros blanqueados, lindos por fuera, podridos por dentro. Les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Ese mismo espíritu fue el que Ananías y Zafira abrazaron, y por eso, murieron. Pero el mensaje de esta historia no es solo muerte. Es un llamado a vivir. A vivir con integridad. A vivir con temor reverente. A vivir sin fingir. Porque, aunque el juicio fue severo, también fue redentor. Puso un alto. Marcó un límite. Preservó la santidad del pueblo. Fue un acto de misericordia hacia los miles que vendrían después, para que no se construyera una iglesia sobre cimientos podridos. Imagina por un momento que Dios no hubiese juzgado a Ananías y Zafira. La iglesia habría comenzado a tolerar la apariencia de santidad sin santidad real. Y pronto, el poder se habría disipado, el testimonio se habría diluido. El avivamiento se habría extinguido. Pero no fue así. Porque Dios, como un hábil cirujano, extirpó el tumor antes de que hiciera metástasis. Por eso, no debemos leer esta historia con horror, sino con gratitud. Porque es una advertencia que nos preserva. Un espejo que nos confronta. Una oportunidad para volver a vivir con integridad. La iglesia de hoy no necesita más estrategias humanas. Necesita más temor de Dios. Necesita más verdad. Necesita más fuego del cielo que consuma lo falso y encienda lo genuino. Ananías y Zafira murieron, sí, pero su historia sigue hablando. Sigue exhortando. Sigue limpiando corazones. ¿Y tú, cómo estás viviendo?
El impacto del juicio sobre Ananías y Zafira no se extinguió con sus cuerpos enterrados. El polvo que cubrió sus rostros no fue capaz de silenciar el estruendo de lo que Dios acababa de hacer. La iglesia ya no era la misma. Algo invisible pero poderoso había descendido sobre la comunidad, un temor santo que no paralizaba, sino que impulsaba. Este temor produjo una transformación silenciosa pero radical. Ya no se trataba solamente de predicar con elocuencia, sanar a los enfermos o compartir los bienes materiales. Ahora había una conciencia penetrante de que Dios estaba presente y observando. No como un carcelero celoso, sino como un Padre Santo, cuya presencia no tolera lo falso ni lo impuro. Hechos 5, 13-14 dice algo asombroso, y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La santidad produjo respeto. La pureza provocó admiración. Y la iglesia, en vez de reducirse por el temor, se multiplicó con fuerza. Lo que mató a 2, avivó a miles. Porque la presencia de Dios, cuando es temida y honrada, se convierte en una fuente inagotable de vida. Aquí hay una lección poderosa: cuando la iglesia camina en temor reverente, se convierte en un imán divino. El mundo ya ha visto suficientes espectáculos, fraudes religiosos, líderes caídos, escándalos públicos y teatros de fe. Lo que necesita ver es una comunidad donde la verdad brilla como el oro refinado y la santidad no es negociable. La historia de Ananías y Zafira es una advertencia, sí. Pero también es una promesa. Porque donde hay integridad, hay poder. Donde hay verdad, hay gloria. Donde hay pureza, hay crecimiento imparable. Este pasaje nos desafía a revisar profundamente nuestras propias vidas. ¿Qué partes de nuestra existencia estamos ocultando? ¿Qué mentiras blancas nos hemos permitido? ¿Qué apariencias estamos intentando mantener, incluso frente a Dios? La historia no se limita a una pareja del primer siglo. Es un espejo para el siglo XXI. Es una sacudida para nuestra generación. ¿Dónde está nuestro temor santo? ¿Dónde está nuestro celo por la verdad? La iglesia primitiva no era perfecta, pero era pura. No era sofisticada, pero era poderosa. Porque había aprendido, de la manera más dura posible, que el Espíritu Santo no es un adorno, ni una emoción, ni una fuerza impersonal. Es una persona divina, santa, temible y gloriosa. Pedro no maldijo a Ananías ni a Zafira. Él simplemente anunció la verdad. Fue Dios quien ejecutó el juicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede ser manipulado. No es un medio para engrandecer egos o mantener apariencias. Es fuego consumidor. Es el mismo Dios que bajó en el monte Sinaí con truenos, que llenó el templo de Salomón con una nube tan densa que los sacerdotes no podían ministrar. Ese mismo Dios ahora moraba entre los creyentes. Y eso lo cambia todo. Hoy, el Espíritu sigue buscando una morada. No en edificios lujosos. No en megaproyectos. Sino en corazones rendidos, en comunidades limpias, en iglesias que no temen perder popularidad si eso significa ganar presencia. Hay un legado en esta historia. Un eco eterno. Un llamado que atraviesa generaciones: no mientas al Espíritu Santo. No juegues con el fuego divino. ¿Y cómo respondemos a ese llamado? No con miedo paralizante, sino con humildad transformadora. Con una rendición completa. Con un arrepentimiento real. No el arrepentimiento de labios, sino el que cambia vidas, actitudes, prioridades. La iglesia de hoy debe volver a vivir como si la presencia de Dios estuviera realmente entre nosotros. Porque lo está. Y si lo creemos, entonces todo cambia: como adoramos, como damos, como hablamos, como amamos, como predicamos. El juicio sobre Ananías y Zafira fue, en esencia, un acto de amor santo. Sí, amor. Porque Dios no quería una iglesia fundada sobre la mentira. Quería un pueblo cuya base fuera la verdad eterna.
Un pueblo que reflejara su carácter. Un pueblo lleno de gloria, no de engaño.